Oye, país, buenas noches, oye, país. Las cosas de Peluche. Las cosas de Peluche. Ustedes me oyen mencionando tanto a Peluche. Pero Peluche es un personaje de aquí de Color Visión. Es una de esas gente que son livianas, que no están buscándole 5 patas al gato, que le gusta beber del café mío después que yo bebo, de qué pasa, conocerle los secretos, el líder, porque él le dice líder para conocerle los secretos, y yo chivo con eso. Un hombre peligroso, pero buen amigo, buen compañero de trabajo. Qué bueno, qué bueno. Vamos al bollo. El tema de SENASA es el tema que sigue dando de qué hablar, tiene muchas aristas aquí en República Dominicana y seguirá dando motivos de conversación, eso no nos quepa dudas. Todavía hay mucha tela por donde cortar, ha sido un caso muy grande. La Serie del Caribe, República Dominicana, México y Puerto Rico han dicho que no van a ir a la Serie del Caribe, no están en ir. En Venezuela, el día 30 de enero comienza, no están por ir por la situación que está pasando en Venezuela. Que por cierto, los Estados Unidos anunciaron este lunes que habían explotado 4 lanchas más de las narcolanchas cargadas de drogas, según la inteligencia norteamericana, y los drones, ¡boom!, las destruyeron con varios muertos. Como yo les decía, la Navidad se va motorizando. A partir de que comenzó esta misma semana ya, de cara a la semana que viene, que es la semana de la fiesta de la Nochebuena, el día de Navidad, y comienza la semana de la Navidad, que concluye con las fiestas del 31 de diciembre, o sea, la víspera del Año Nuevo, y la despedida del año y la recepción del nuevo año. Las calles están insoportables, eso no es raro en esta época, mucha gente se moviliza, hay a todo lo largo, desde la semana pasada, pero en esta semana principalmente, todos los días mucha gente tiene que un almuerzo, que un encuentro navideño, que una chelcha, que una cena, que un agasajo, en una y otro sitio. Mucha gente que uno conoce, más bueno que no tienen una agenda complicada porque quieren acudir a diferentes actividades con motivo de la Navidad. Lo hacen las empresas, lo hacen los departamentos públicos, lo hacen los amigos, lo hacen los grupos, las peñas se reúnen para la celebración de esta fecha, que aún con sus virtudes y defectos, siempre es una fecha propicia para el encuentro, para festejar, para pasarla bien, para un trago, para una cena, para hablar de lo que fue el año, de lo que es la perspectiva del año que viene, que entra. O sea, es una ocasión, es una ocasión. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, yo tenía apenas 10, 11 años. Yo recuerdo aquella Navidad de 1961. Ya yo era un jovencito, pero en esa época yo tenía 11 años, en el 61, cuando mataron a Trujillo. En esa época, 11 años, era un niño. Era un niño, usted no sabía de nada. Pero yo nací en la zona colonial, donde se movía todo, era todo el escarceo del desarrollo político, de las puertas que se abrían en República Dominicana después del ajusticiamiento de Trujillo, el 30 de mayo de ese mismo año. La ciudad era efervescente y con todo y eso, y los muchachos en la calle El Conde, y ya habían salido los Trujillos que salieron en noviembre, y había ese alboroto, y había un gobierno de Consejo de Estado presidido todavía por Balaguer, terminó a finales de ese mismo año,
Pero con toda y esa ebullición política y esa presión de los cambios que se estaban generando en la nación, con todo y eso se celebró la Navidad. El día de Nochebuena la gente se reunió y festejó y cenó. Yo vivía en la zona colonial en esa época, la ciudad eran 14 calles. Era la zona colonial que está dividida entre la calle Palo Hincado, donde está el altar de la patria, hasta la fortaleza Osama, el río Osama, desde la avenida Mella hasta el malecón. Esa era la ciudad colonial. Fuera de la ciudad colonial en esa época ya había surgido Ciudad Nueva, que es desde la muralla, desde la Palo Hincado, hasta la calle Pastel, Ciudad Nueva, hasta donde está el Eugenio María de Hostos. Esa parte, ese bloque, era lo que se llamaba Ciudad Nueva. Era la Ciudad Nueva, fuera de la zona colonial. Y había surgido San Carlos, que era también fuera de la zona colonial, y había surgido Villa Francisca, que era fuera de la zona colonial. Ya se estaba expandiendo Gascue, que era después de la zona colonial, desde la calle, desde donde está el obelisco, del parque Ramfis en esa época, Eugenio María de Hostos ahora, hasta la Máximo Gómez. Todo ese bloque completo, desde el malecón hasta la avenida Bolívar, todo ese bloque completo, y después un poquito más, porque surgió Don Bosco. Comenzó a surgir Don Bosco encima en los alrededores y encima de San Carlos, se iba expandiendo la ciudad. Entonces eso era Gascue, esa parte entre el Eugenio María de Hostos y la Máximo Gómez, entre el malecón, San Carlos y esa parte de arriba, un poco más arriba, hasta San Juan Bosco. Esa era la ciudad. Esa era la ciudad. Pero había que ir a la Margarita, a la calle El Conde, que era la calle principal de las tiendas más elegantes, de las tiendas más de gente ya de clase media alta, porque después estaba la avenida Mella, que era de tiendas de clase media, y estaba la avenida Duarte hasta la Braulio Álvarez, que es hoy la 27 de febrero, que era la calle de las tiendas más populares. Esa era la división comercial de la ciudad de entonces. Pero se ponían arbolitos, se ponían luces en las calles, incluso me acuerdo yo aquellas cruzacalles con luces, unas cosas con unas coronas en el medio que ponía el ayuntamiento de entonces. Vuelvo y digo, ir a la Margarita a ver el Santa Claus. ¡Oh, oh, 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 oh! No me hagas reír, chinchín, no me hagas reír, chinchín. Eso era un espectáculo. Ir a la Margarita, que estaba entre la calle Espaillat y la Palo Hincado, ahí en la calle El Conde. Ir a ver las tiendas decoradas para la Navidad. Oír la música de la Navidad. Todo el mundo oía música de Navidad, había mucha música de Navidad. Y recuerdo esa Navidad del 61, porque en medio de la presión de la política estaba también la expresión de la gente para disfrutar de la fiesta de la Navidad. La Navidad que siguió en el 62 estuvo matizada todo el mes de diciembre, incluso por la campaña política para las elecciones que se dieron el 20 de diciembre de 1962, las primeras elecciones democráticas después de la dictadura. El año 62 completo fue un año de mucha turbulencia política. La recomposición de la sociedad dominicana después de 30 años de la dictadura, la llegada de los partidos políticos en acción, la Unión Cívica Nacional, el PRD encabezando, estaban después una serie de partidos más pequeños, Alianza Socialdemócrata, que después fue el partido de Abinader, de don José Rafael Abinader, y después se convirtió
en el 64 en la Alianza Social Dominicana, con las mismas siglas ACD, que después, en el 2014, cede sus siglas para la conversión del Partido Revolucionario Moderno, con la incisión en el PRD de un grupo de dirigentes del PRD, y dejaron atrás el viejo partido y formaron esta nueva estructura política. Esta es parte de la historia. Pero en ese 62 fue un año de mucha turbulencia todavía. Muchas tensiones, muchas persecuciones de grupos de izquierda, poniéndose la izquierda en acción. Estábamos en Guerra Fría. Estábamos en el ideal de los jóvenes de la universidad como centro de discusión política a propósito de lo que había pasado en Cuba, que en el 59 la revolución asume el poder en Cuba con aquel heroísmo de Fidel Castro de bajar de las montañas de una guerrilla y asumir el poder y desalojar el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. Eso era una gran heroicidad. En medio de la Guerra Fría, todo eso penetraba a los países latinoamericanos y República Dominicana no era una excepción. Entonces, con todo y eso, esas tensiones y las luchas universitarias y los desórdenes en las calles y todos esos líos que pasó, con todo y eso, la Navidad del 62, después de la votación del 20 de diciembre, entramos a la Nochebuena todavía con las tensiones, quién ganó, quién perdió, la cosa así, cómo va a ser, qué va a hacer un gobierno. Eso es parte de la historia. Se vivió la Navidad. Y qué decir de ahí en adelante, con todo y el golpe de Estado del 63, que fue en pleno septiembre, ya arribando al último trimestre del año. Gobierno de facto. Tensiones políticas también de esa juventud que veía con mucho más vigor la incidencia, el romanticismo de la Revolución Cubana y de Fidel Castro. Se dieron las Navidades del 63 y las del 64 también, con ya los albores de la revuelta civil y de la conspiración contra el gobierno de facto. Se dieron. Y la gente disfrutó de sus Navidades y se hicieron los desfiles de Reyes y se ponían los arbolitos y se ponían las luces y se oía la música y la gente esperaba y habían las fiestas de la Navidad. Quizás en el 65, cuando termina la revuelta que comenzó el 24 de abril y terminó el 3 de septiembre con el acuerdo de paz entre constitucionalistas y el gobierno de reconstrucción, todavía con las fuerzas militares de Estados Unidos en República Dominicana, quizás en el 65 fueron más tímidas, pero también hubo Navidad, y también se celebró la Navidad, y también hubo arbolitos, y hubo música, y hubo luces, y hubo cenas de Navidad. Y hubo una que otra fiesta importantes, grandes. Y de ahí en adelante, la Navidad nunca ha dejado de ser la Navidad. Inclusive, en medio de la pandemia, en el 2020, también hubo Navidad, con más restricciones. Todavía estábamos en las tensiones del toque de queda, de algunas cosas. Se liberalizó un par de días el toque de queda y las restricciones para 24 de diciembre, para 31 de diciembre. Pero se celebró la Navidad. Porque la Navidad es una ocasión especial. Y ahora no es menos. Estamos con muchas tensiones, con todo este lío de Senasa y el escándalo, con restricciones de la economía. No estamos bollantes, pero tampoco estamos en quiebra. Estamos luchando día a día, brazo a brazo, partido,
para poder sobresalir y para poder aprovechar esos momentos que nos dan un aire, un respiro. También porque la Navidad, además de la fiesta, de la beventina, de las compras, de todo esto, tiene una magia que no podemos entender y que no podemos desplazar. Tiempo como que invita a la armonía, a la convivencia, al aprovechamiento, aunque sea con esa cena simbólica que unos celebrarán con pompas y con mucho lujo y otros celebrarán en su medida. Siempre es un motivo para reencontrarse con un hermano, con unos tíos, con los padres, con los amigos, con la familia. Hay ese espíritu, a final de cuentas, con malos tiempos y buenos tiempos, cada uno en el marco de sus posibilidades y de sus situaciones. Pero es una ocasión que, quiérase o no, invita a ello. Y mucha gente ve en esa celebración de la Navidad, el día de Nochebuena, el día de Año Nuevo, una ocasión hasta trascendente, como un alto en el camino de las vicisitudes para reflexionar, para dar riendas sueltas a una oportunidad de tomarse un trago o de darse un abrazo o de saludar con efusividad. Me decía una gente, con mucha razón, sí, lo que pasa es que el gobierno dispuso que no se celebraran fiestas, que no se hicieran fiestas en las oficinas públicas, que no se gastara dinero en eso, pero eso es imposible y el gobierno lo sabe. Me decía unos amigos conversando en esta misma semana, mira, es verdad que dan unos bonos, que dan unos chelitos, una cosa, que sé yo cuánto, pero a mí me gusta mi fiesta. Eso de poder encontrar una chelcha, una cosa, y con una orquesta, aunque sea un ventú, de eso, un combo, un ventú, ven Peluche, ven Rudy, ven Berky, ven Rodolfo, venga, pam, y vamos a armar un combo aquí. Toca tú tal cosa que yo toco otra. Y cantamos villancicos. Eso a la gente le gusta. Y una comida, cual que sea, siempre va a haber un lechoncito por ahí dando vueltas, cual que sea. Es como una oportunidad y esa fiesta es esperada por todo el año. Porque es un motivo, más que lo que trae la misma. Y me decía ese amigo, y además rifan siempre hay una rifa, aunque sean de 200 pesos. Aunque sea de un celular, siempre hay una rifa. Entonces, por eso uno ve que aún pese a las vicisitudes, a los trancones, a la situación, la gente disfruta la Navidad y espera la Navidad. Y esta ocasión no es menos. Vuelvo y digo, estamos apretados, hay algunas restricciones, pero hay el ánimo, hay el espíritu. Y la Navidad siempre será la Navidad. Permítame la pausa. El gobierno dominicano, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, realizó el depósito del subsidio Aliméntate correspondiente al mes por un monto de 1.650 pesos. Este depósito se suma al bono especial La Brisita Supérate de 1.500 pesos que fue depositado el pasado 4 de diciembre con motivo de la temporada navideña. El gobierno informó que en total las familias beneficiarias recibirán 3.150 pesos este mes de diciembre, un apoyo que contribuye a que puedan vivir estas fiestas con dignidad y tranquilidad. El Banco Central afirmó que hay 5.149.829 personas empleadas en el país, para un incremento interanual de 2,4%
equivalente a 119.965 ocupados netos con respecto al periodo julio-septiembre de 2024. La tasa de ocupación, es decir, la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar, se situó en 63,1% para julio-septiembre de 2025, superando en un 1% porcentual la tasa observada en el tercer trimestre del año 2024, precisó el organismo en una nota. El Ministerio de Educación Minera informó al país la finalización del primer periodo de clases del año escolar 2025-2026 para este viernes 19 y la reanudación pautada para el miércoles 7 de enero de 2026. Por medio de un comunicado de prensa, la entidad hizo el llamado a los padres, madres y tutores de garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes desde el primer día como parte del esfuerzo conjunto del personal docente para asegurar el pleno del tiempo de clases. Rusia no quiere un alto al fuego que le dé un respiro a Kiev, afirmó el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov, comentando la idea de un alto al fuego navideño con Ucrania. Si en Ucrania existe y comienza a predominar el deseo de sustituir la salida a un acuerdo por decisiones improvisadas e inviables, es poco probable que estemos dispuestos a participar en ello, declaró el vocero. El vocero subrayó que Moscú busca conseguir una paz duradera y no un cese temporal de las hostilidades. El Comando Sur de Estados Unidos informó que llevó a cabo ataques contra 3 narcolanchas operadas supuestamente por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico, escribió el organismo en una cuenta de la red social X, detallando que el operativo se efectuó bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth. La BBC anunció que se defenderá de la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la edición engañosa del discurso que pronunció el 6 de enero de 2021, que daba la impresión de que él incitaba a la violencia en los disturbios del Capitolio. Como ya hemos aclarado, defenderemos nuestra causa. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso, indicó un portavoz de la corporación británica, tras conocerse la decisión de Trump de iniciar medidas legales contra la BBC por la edición del discurso en el programa de investigación Panorama. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El caso Senasa tendrá todavía mucha tela por donde cortar y habrá muchas cosas y seguirá. Es un caso que ha conmovido a la sociedad. No es un caso más de denuncias y de destape jurídico de corrupción, sino que ha llegado a la sensibilidad de mucha gente por una multiplicidad de razones. Primero, es un caso muy duro para el gobierno de Luis Abinader, que se ha apreciado principalmente desde su campaña y a lo largo de su gestión, ya de 5 años, 4 años de forma
del primer régimen, segundo periodo después de la reelección del año pasado, y camina al cumplimiento de 2 periodos consecutivos. Se ha caracterizado y ha tenido como una de sus banderas la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y el tema de la corrupción le ha estallado en la cara, pero ha enfrentado el tema para cumplir con esa otra parte de su promesa de campaña, la impunidad. No haber impunidad. Aunque sea mi gente, tendrá que pagar por sus hechos. Pero aparte de esa parte política, estructural, que está siendo aprovechada lógicamente por la oposición, como es lógico, y hay que entenderlo, aparte de eso ha habido mucha sensibilidad en la gente con este tema porque ha afectado en gran manera uno de los programas principales de la administración pública de esta gestión, que ha sido enfrentar el tema salud, ayudar a las personas de menores ingresos en el país, la gente de clase media. Esta gente de clase media alta tiene el seguro de SENASA, de tener la oportunidad de tener una garantía con un seguro, por lo menos de que va a recibir algún tipo de atención a su salud, a los problemas de salud, que son muy caros en República Dominicana y en todo el mundo, pero aquí son muy caros. Estamos hablando de República Dominicana. Entonces esto la gente siente que lo han traicionado, más que el robo al Estado y al gobierno, que lo han traicionado directamente a ellos. En el interín, el tema está siendo aprovechado por grupos y personas que quieren sacar partido, aprovechar la furia, la ira de la gente para sacar partido con esto. Y de ahí la manifestación del domingo de un grupo, vaya usted a ver, frente al Palacio de Justicia, exigiendo sanciones ejemplares y que haya paredón moral para esa gente, prisión hasta que se pierda, que voten la llave, que encierren y voten la llave. Una presión política de la que tanto, contra la justicia, de la que tanto se ha hablado para garantizar una independencia del Poder Judicial. Bien, qué mal. Y muchos de esos grupos han estado azuzando precisamente a que esto no se quede ya ahí en la medida de coerción dictada por el juez Sena, Rigoberto Sena. El domingo en la noche, que repartió 7 presos en prisión, que ya no fueron a Najayo, sino a Las Parras, a la nueva cárcel de Las Parras, no por comodidad ni confort, sino porque, a decir del director de los servicios penitenciarios, Roberto Santana, la cárcel de Najayo adolece de 2 problemas para recibirlos. Primero, que está sumamente poblada, está llena. Primer punto. Segundo punto, de que no hay las importantes garantías, las extremas garantías que necesitan estos reclusos para proteger su integridad, porque después que están presos hay que proteger su integridad. Están presos y están cumpliendo por los hechos ocurridos, mientras tanto, aunque sea en un proceso de coerción, pero hay que garantizar su seguridad. No la hay en Najayo, y por eso Las Parras, que acaba de ser habilitada para comenzar a recibir los reclusos, ya hay 2.000 y tantos, 3.000 y tantos que han sido traspasados de La Victoria, se va abriendo por partes, y hay las condiciones adecuadas para mantener esas garantías de seguridad de estos reclusos, que son presos al final. Y otros 3 que están en prisión domiciliaria. En lo que eso pasa dentro del estamento de justicia y comienza a conformarse el expediente, que eso durará, le dieron 8 meses, declarado complejo, eso durará su tiempo en que cuaje el expediente, vaya a instrucción el caso y después se decida que vaya a juicio de fondo, quiénes van a juicio de fondo. Mientras tanto hay muchas aristas sueltas,
mucha gente que se menciona en el dossier de 537 páginas que fue la base para la solicitud de las medidas de coerción. Mucha gente que se menciona y no se sabe qué va a pasar con ellos. Hay un anuncio de la autoridad de la Procuraduría de que vendrán adicionales y que vendrá, todavía la investigación continúa y que podría haber otros encartados, todo esto. En lo que eso va ya en el estamento judicial, en el ánimo de la gente persiste esa ira, esa rabia, ese desánimo, ese pesar de lo ocurrido. Y persiste porque vuelvo y digo como comencé, de que hay ese sentido de la gente, de que los han traicionado, que ha sido contra ellos, contra la sociedad, contra las gentes de las familias más encarecidas y con más necesidades de tener esa protección con un seguro de salud. Que no ha cerrado, SENASA sigue operando, con precariedades y con todo esto, pero sigue operando. Ahora, ¿quién le ha dado el mandato a un grupo de personas que se han erigido en hacer presiones populares a la justicia para que haya sanciones ejemplares? Hay muchos sepulcros blanqueados en los nombres y esa gente que uno ve en primera fila, o que lo mencionan, o que los apoyan, o que pueden estar por debajo motivando este tipo de acción. Están convocando para otra marcha, ahora frente a la Procuraduría General de la República, para que hayan sanciones ejemplarizadoras, para que se metan a todo lo que están, para que no hayan acuerdos, para que no haya... trazándole las pautas a la justicia, que es un estamento de la institucionalidad, de la Constitución, de la democracia, del sistema, establecido como el tercero imparcial para dirimir los conflictos de violaciones a la ley en que incurren los individuos. Porque como les leía en el programa de ayer, el artículo que había hecho Aníbal de Castro en La Diana sobre las protestas, la gente protesta cuando la decisión del juez o de los jueces o del tribunal colegiado no está dentro de lo que son sus expectativas o sus intereses. Intereses personales, políticos, empresariales, lo que usted quiera. O sus expectativas de que yo quería esto y me dieron aquello. Esa es una parte. Y de otra parte, los que se sienten satisfechos con la decisión, esos generalmente callan. Porque si se sienten satisfechos con la decisión, bueno, eso era lo que había, eso es lo que yo esperaba, bien. Pero los que se sienten que no es lo que debió ser, lo que yo quería que fuera, o lo que yo entiendo que era, entonces tratan de presionar esas situaciones. Pero muchos de ellos, vuelvo y digo, son sepulcros blanqueados. Y lo que están haciendo en las redes sociales, y no solamente en redes sociales, en algunos programas de televisión y radio principalmente, no en la gran prensa, pero principalmente en esos programas de televisión y radio, afilar cuchillo para el paredón moral y ciudadano, contra los acusados, contra el sistema y contra los jueces. Muchos actores políticos enquistados por detrás y por delante para tratar de sacar
beneficios de una situación que, como vuelvo y digo, empaña a la gente, ha aturdido a la sociedad. Ha aturdido a la sociedad, señores, es así. Entonces, debemos ver cómo sigue desenvolviéndose esto. Yo estimo que las cosas van a comenzar a buscar un nivel. Hay unos presos, hay otros arrestos domiciliarios, hay una investigación abierta. Tenderá a bajar, aunque hay un grupo que, como quiere sacar partido publicitario, político, personal, por sus intereses, cuales que sean, podrían seguir incentivando y motivando, incluso azuzando la ira pública más allá de lo razonable. Y qué bien que la gente reaccione, y qué bien que la gente se queje, pero hay niveles y hay niveles. Y hay algunos de esos que están ahí que deberían pensarlo dos veces. Porque algunos de los que hoy están mencionados, implicados o acusados, en este caso, para enmarcarlo en este caso, venían también de la protesta contra los anteriores y contra otras situaciones. Y ahora les ha golpeado en la cara este bochorno. Entonces, esto es una rueda. Esta es una sociedad muy pequeña. Nos conocemos todos. Nos encontramos en la fila de un cine o en la cola de un banco para sacar la placa, o en la calle, o en la entrada de una panadería o en un supermercado. Nos encontramos, saludamos, nos vemos, nos conocemos, porque la sociedad es pequeña. Esta es una sociedad chica. Entonces debemos pensar y reflexionar seriamente en cómo azuzamos y las actuaciones, cómo las llevamos. Porque a final de cuentas, no sabemos cómo vamos a concluir este episodio. Que ojalá sea con lo que todo el mundo entiende, que son los debidos establecimientos de responsabilidades a los que violaron la ley y a los que traicionaron la confianza de los cargos que se pusieron bajo su mando y de los dineros que se le pusieron para administrar. Ojalá que entendamos eso. Ojalá que entendamos eso. República Dominicana ha decidido, junto con México y Puerto Rico, no ir a la Serie del Caribe. Porque la Serie del Caribe está fijada para celebrarse en Venezuela a partir del 30 de enero hasta el 7 de febrero. Y es un clásico ya de muchos años, pero un clásico que cierra con broche de oro la temporada de béisbol de invierno de estos países que aportan la gran cuota de jugadores al gran espectáculo del béisbol que son las grandes ligas en los Estados Unidos. También la de Japón, que ha crecido muchísimo, la de México incluso en el verano, que ha crecido mucho también, pero principalmente los Estados Unidos. Y lo hacen porque la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela es un estado de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni en qué proporción va a pasar. Entonces, como que no es dado por las garantías y la seguridad ir a participar en una serie del Caribe a Venezuela. Eso por un lado. Y por otro lado, es una forma, en cierto modo, de protesta por la inestabilidad con que el gobierno de Nicolás Maduro y su camarilla están gobernando Venezuela de una forma dictatorial.
lo cual no va a terminar de buena forma, de una u otra manera, hoy o mañana o pasado, más tarde o más temprano. Y yo creo que más temprano que tarde. Pero eso no va a continuar así, perpetuum seculorum. Va a tener un desenlace en cualquier momento. Y el tipo de desenlace no se sabe. Quizás se sepa cómo comienza una situación, pero no cómo termine. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Y yo creo que estos tres países que son 4 grandes países que han tenido la Serie del Caribe durante muchos años. México, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. Después se han unido en la Serie del Caribe equipos de Panamá, equipos de Curazao, equipos de Nicaragua, lugares donde se juega béisbol también. Yo creo que hasta de Colombia una vez hubo un equipo. Y se ha ampliado como una forma de hacer más atractivo este clásico de 10 días en que participan los jugadores, vuelvo y digo, que a final de cuentas son los que van a engrosar las filas de los equipos de grandes ligas en Estados Unidos, Japón, México, en muchísimos otros sitios. Y el deporte del béisbol es el deporte rey principal, aunque hayan otros que hayan escalado lugares importantes, como el fútbol en algunos sitios, el baloncesto, por ejemplo. Pero es el deporte de esta zona, de Puerto Rico, de República Dominicana, de México, de Venezuela. Y es una pena que una situación política prolongada en el tiempo de esta naturaleza prive a los ciudadanos de nuestros países de ver realmente una bonita Serie del Caribe, clásico que tiene muchas atracciones y que la gente da seguimiento y que cierra con broche de oro, por así decirlo, lo que es la temporada de invierno de béisbol en esta zona. Se están barajando la posibilidad de hacer la serie en otros sitios. Si la hacen en otros sitios, entonces Venezuela no va a participar. Hay que ver cómo se combina para que hubiera un calendario, si es lo que se decide finalmente, hacerla en otros sitios. No sé, se ha hecho en Miami, la Serie del Caribe, que un sitio ha sido neutral en un momento determinado, no por ninguna situación, sino porque se ha hecho allá buscando fanaticada, buscando público, buscando mayor difusión para darle realce a ese evento deportivo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Los Estados Unidos anunciaron la noche de este lunes haber destruido 4 narcolanchas más a bombazos con misiles disparados, cohetes disparados por drones del ejército de los Estados Unidos que está anclado frente a las costas de Venezuela. Esta vez, estos ataques contra estas lanchas se produjeron en el lado del Pacífico, de cara a Colombia, que Colombia está todo de cara al Pacífico.
Y por ahí están las rutas del narcotráfico que sacan las lanchas y otro tipo de embarcaciones también para llevar drogas a Centroamérica, México y por ahí meterla a Estados Unidos. 4 lanchas fueron destruidas en operativos este lunes, anunciado por el Departamento de Defensa o de Guerra, como le llaman ahora, de Estados Unidos, y hay 8 personas muertas, según ese informe, en esas 4 lanchas. Seguro que iban 2 en cada lancha transportando drogas, no se sabe qué cantidad de drogas, lógicamente. Pero esto es una demostración, primero, de que los Estados Unidos no han cerrado este tipo de operaciones, sino que están en eso. Que continúa la presión sobre Venezuela y Colombia sobre el tema del narcotráfico. Lo de Venezuela tiene el componente político directamente. Pero con estos 8 muertos ya suman 91 los muertos en las narcolanchas, y con estas suman 25 narcolanchas, 26 narcolanchas que han sido destruidas desde que estos operativos comenzaron en el mes de septiembre y que se han ido incrementando y que realmente han reducido en una forma considerable el tráfico de drogas en grandes cantidades desde Colombia y Venezuela hacia la región del Caribe, entre ellos República Dominicana, con destino final hacia Estados Unidos y Europa, que son los 2 mercados de consumo principales de las drogas: cocaína, heroína, fentanilo. Drogas duras, drogas fuertes. Entonces, este operativo sube las tensiones Colombia-Estados Unidos, altas en el nivel de una escala muy alta, Estados Unidos-Venezuela, con un componente político. Como Petro se ha puesto de contestatario con Estados Unidos, ya Donald Trump le dijo, ese es el siguiente, y ya ha acusado a Petro, que han tenido sus diferencias bastante serias y a veces se han bajado un poquito los ánimos, pero han seguido esas diferencias y esa confrontación, han surgido y han elevado el tono. Han elevado el tono, no nos cabe dudas. Entonces, esta situación provoca, como es lógico, una elevación de esas tensiones. Lo provoca. El caso del asesinato del actor Bob Reiner y su esposa, Michelle, ha sido un caso que ha preocupado y ha consternado mucho a la clase cinematográfica, la clase artística en California, la meca del cine. Rob Reiner es un conocido director, actor, productor de películas, 78 años de edad, no estaba retirado, estaba más o menos en un poquito baja, pero no estaba retirado. Y él y su esposa estaban en su casa en Los Ángeles y fueron encontrados. Se recibió una llamada al 911 y fue la policía y fueron las ambulancias y encontraron el cuerpo de él y su esposa acuchillados, muertos en su propia casa en Los Ángeles. En las investigaciones rápidas, el hijo de ellos, Nick, un muchacho de 30 y tantos años, ha sido arrestado. Y ha sido arrestado como el principal sospechoso de este asesinato múltiple de sus padres. Se le ha colocado una fianza de $4 millones, lo que indica que la autoridad tiene muchos elementos para entender que él es el culpable de este doble asesinato. Un doble asesinato que, vuelvo y digo, ha consternado mucho a la comunidad cinematográfica de Los Ángeles, de California. Y ha consternado a la sociedad norteamericana, porque Rob Reiner, en cierto modo, era un hombre
que había mostrado con algunos pronunciamientos, algunas críticas a los procesos de la administración Trump y a la política de Donald Trump. O sea, se le da ese segmento. Acuérdense que él es un hombre que viene de California, un estado altamente demócrata, es un hombre que tiene mucha prestancia, o tenía mucha prestancia, y sus declaraciones siempre tenían, cualquier tipo de declaración de personas de esta naturaleza, siempre tiene una acogida y siempre tiene un sentido. Y esto ha sido resaltado, no relacionándolo necesariamente hasta el momento con el doble crimen, pero que podría tener alguna incidencia por aquella situación que se ha dado en los Estados Unidos en los últimos tiempos, aquella manifestación de odio y de reacciones de violencia incluso, por razones políticas, por las políticas y la fuerza de pronunciamientos y de acciones y de medidas de Donald Trump. Por ejemplo. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, hay que ver el desarrollo de esta situación. Pero es penoso que ocurran episodios de esta naturaleza en tiempos tan complejos, diría yo, para la unificación de la familia o de bajar las tensiones que están en un grado muy alto en los Estados Unidos, principalmente dentro de su propia sociedad, enfrentados a posiciones más que ideológicas, de forma de ver el manejo de la sociedad, para ponerlo en esos términos. Qué pena. Sí, señor. Y en Chile todo está consumado. Definitivamente ganó la derecha. No había forma de que la izquierda siguiera gobernando Chile. Una izquierda que se moderó con Boric, siguiera gobernando Chile, y se ha derechizado. Los dos candidatos, tanto Kast como el apoyo que recibió de toda la derecha, dieron un triunfo cómodo, casi un 50%, casi un 60%, 59 punto algo por ciento. Una posición muy cómoda para la derecha, que tendrá que marcar un nuevo rumbo en una sociedad chilena muy centrada, muy educada, muy económica, pero una sociedad muy moderada en cuanto a lo que es sus avances, su crecimiento. Y con el nuevo presidente Kast habrá que ver, porque él surge con esta posición pinochetista, por así decirlo, pero hay que recordar que Pinochet, si bien hubo un gobierno de represión, un gobierno duro, militar, de muertes y todo esto, no hay que olvidar que fue un gobierno donde se instauró un proceso económico que fue ejemplo para toda América Latina y mucho más allá. El ejemplo de los Chicago Boys, que fueron allá y que se intronizó el llamado neoliberalismo, que fue una tendencia económica que tuvo mucha influencia en América Latina y más allá de América Latina por un buen tiempo, hasta que fue variando y fue teniendo otras repercusiones, pero Idea al Fin de Chile mantuvo a Chile dentro de una estabilidad de la economía bastante interesante y bastante importante. Eso no hay que olvidarlo. Conjuntamente con el caso de Honduras y la victoria de Nasra, el hombre de Donald Trump, por un margen de 45,000 votos apenas, 1% más o menos, también se da ese giro a la izquierda, a la derecha. La izquierda sale, la señora esposa de Zelaya y el grupo de Zelaya salen del poder, y la derecha también se introniza más en Centroamérica.
así las cosas en el país y en el mundo. Con esto llegamos al final de esta emisión de Oye País y los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.